Muy bien, muchas bendiciones para todos. Esta clase está comenzando puntualmente, así que a los que vayan ingresando, muchas bendiciones. Vamos a hacer una oración para aquellos también que van a ver esta grabación en el futuro, en, en otra ocasión también. Entonces, vaya mis saludos y mi afecto y las bendiciones del Señor. Oremos. Padre Celestial, agradecemos, Señor, este momento en el que podemos compartir tu palabra, Señor, estudiar aquellas verdades que tienen que ver, Señor, con tu palabra, con la Biblia, Señor. Agradecemos, Padre Santo, porque tú nos animas, nos llevas a hacer este ejercicio espiritual, esta disciplina, que nos va a llevar, Señor, a conocerte y de esa manera a amarte más, Señor. Agradecemos por tantas bendiciones. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, a poder estudiar y entender lo que hoy hemos de compartir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos entonces en la lección número 2 del curso de Fundamentos de la Fe Cristiana de la Iglesia Marangatú. Saluda al pastor David. Hoy estaremos y seguiremos hablando sobre el curso de Introducción a la Teología Cristiana. ¿Sí? Sí, acabo de ver de que eh, sí, en la lección número 2 de la teología, de la introducción a la teología cristiana. ¿Ok? Bueno, veamos un poquito entonces a qué se refiere cuando hablamos de la teología cristiana. Cuando hablamos de teología cristiana, podemos referirnos a dos cosas. Lo que los cristianos realmente creen, ¿sí? Que justamente por eso tiene su relación con el cristianismo. La teología cristiana, lo que los cristianos realmente creen, pero también podemos referirnos a lo que los cristianos deben creer también. Hay una diferencia fundamental entre estas dos expresiones, ¿sí? La teología cristiana idealmente es lo que los cristianos deben creer o realmente creen, perdón, corrijo. La teología cristiana es lo que los cristianos realmente creen, ¿sí? Pero en la práctica nos damos cuenta de que no todos los cristianos creen la teología cristiana verdaderamente o puramente. Entonces, cuando vemos esa realidad de que no todos los cristianos eh, tienen una teología puramente cristiana, entonces debemos nosotros ir a la siguiente expresión, que la teología cristiana es lo que los cristianos deben creer también. Hay un problema en cuanto a estas definiciones. Y uno de los mayores problemas que tenemos al definir la teología cristiana es encontrar maneras de distinguirla de la teología no cristiana. Lastimosamente, hoy en día, eh, muchos, eh, muchos, muchos conceptos son llamados teología cristiana también, pero nosotros debemos entender de que la teología cristiana es aquella que está basada y enfocada en lo que las escrituras, la palabra del Señor enseña. Hay muchas escuelas de teología y hoy en día, en el modernismo que vemos, estas escuelas mezclan pensamientos cristianos y no cristianos. Principalmente hay una mezcla entre conceptos teológicos con conceptos psicológicos, por ejemplo, para tratar afecciones del ser humano. Vemos nosotros que hay conceptos teológicos mezclados con filosóficos mundanos. Entonces, hay una mezcla, un sincretismo se llama eso, que muchas escuelas de teología enseñan a lo que también llaman teología cristiana. Entonces, nosotros debemos entender también y, o sea, debemos saber cómo distinguir y también cómo detectar esas mezclas, de ese sincretismo que hoy hay en lo que llaman la teología cristiana. Y eso hace difícil
separar el cristianismo genuino de otros tipos de fe. Generalmente cuando un incrédulo eh, discute con un cristiano, le dice o le reclama de que ni ustedes los cristianos se ponen de acuerdo en lo que van a creer, dicen, porque hay diferentes corrientes, diferentes tipos de escuela, etcétera, etcétera, que hacen de que la diversidad nos metan a todos, en la diversidad nos metan a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Entonces, a cualquier cosa ya le llaman teología cristiana. Por eso es muy importante este tipo de cursos en los cuales nosotros podemos entender eh, con mayor profundidad de qué se trata o de qué debería tratarse la teología cristiana y con ese conocimiento eh, contrastar con lo que nosotros hoy creemos como teología cristiana y de ahí apuntar hacia lo verdadero. Ahora, no nos vamos a quedar en la definición ambigua o en una definición no clara. Vamos a ir a una definición que le llamamos una definición funcional, ¿verdad? O sea, una definición que cumple con la función de describir lo que es la teología cristiana. Esto está fundamentado en lo que nosotros le llamamos el credo de los apóstoles, ¿sí? Y el credo de los apóstoles, como ustedes ven en la pantalla, es una declaración de 18 artículos que resumen, no tienen la intención de explicar toda la teología cristiana, sino que lo que hace es resumir la teología cristiana, darle un marco, un límite para no salirnos de eso, que es lo que hoy eh, actualmente es la tendencia de hoy, es no tener límites en cuanto a los conceptos, a la filosofía, a la relatividad que hay hoy en día. Entonces, lo que vemos en el credo de los apóstoles es que pone límites a lo que es la teología cristiana. Ahora, hablando un poquito sobre el credo de los apóstoles, debemos nosotros entender de que el credo de los apóstoles no es un rezo, ni tampoco es propiedad de la Iglesia Católica Romana. Es cierto, ellos en su liturgia a veces agregan el credo de los apóstoles, que es el mismo que vemos aquí nosotros en la pantalla. Pero nosotros debemos entender de que el credo de los apóstoles es propiedad de la Iglesia de Cristo de todos los tiempos. En la antigüedad, cuando no teníamos todavía la Biblia así impresa y escrita, los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, no teníamos así un compendio de las escrituras de Dios, ni siquiera habían escrito, la gente tampoco sabía leer o escribir, la gente común estoy hablando, y no podía acceder a, a tratados teológicos, a escritos teológicos. Lo que se hacía era usar el credo de los apóstoles para transmitir esa teología cristiana de manera verbal. ¿Está bien? Entonces, la gente entendía de que el credo de los apóstoles, como decía recién, era un resumen de los 18 artículos de las doctrinas, enseñanzas más importantes del cristianismo. Entonces, poniendo como ejemplo, un papá transmitiendo eh, una enseñanza teológica a su hijo. Le decía, hijo, nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Y así hasta recitar todo el credo de los apóstoles. Ahora, si el hijo le decía, papá, ¿a qué te referís cuando decís, creo en Dios Padre Todopoderoso? Ah, ahí está el resumen, una cápsula de toda una doctrina cristiana que forma parte de la teología cristiana. Y ahí el padre explicaba el primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Hijo. Significa que Dios es nuestro Padre. Como creador nuestro, también es nuestro Padre. Como Padre es todopoderoso porque nos provee, porque nos protege,
porque nos salva, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta cómo un artículo, o podríamos llamar una cápsula también, el primero que vemos ahí en la pantalla, da pie para ampliar completamente esa doctrina. También era utilizado para discipular. Los cristianos en los primeros tiempos usaban el credo de los apóstoles para discipular a otros. Enseñaban a sus discípulos lo que ellos debían creer para justamente ser cristianos, ¿verdad? También era una herramienta para confesar la fe de la persona antes del bautismo. La persona que era candidata al bautismo venía y tenía que confesar su fe frente a la congregación de cristianos. Y él decía, o ella, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y recitaba el credo de los apóstoles para confesar públicamente su fe. Inclusive, el ministro que iba a bautizarle, repito, como no habían escritos o de manera tan accesible, entonces este ministro le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Al que era candidato a bautismo. Y él tenía que responder, sí creo, si es que estaba convencido de su fe. Ojo, repito que era candidato al bautismo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro? Sí creo. Que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Sí creo. Entonces, de esta manera, el candidato a bautismo podía confesar su fe cristiana. Por eso nosotros eh, usamos el credo de los apóstoles para enmarcar lo que significa o lo que es la teología cristiana. ¿Sí? Se cuenta entonces como teología cristiana toda teología que concuerde con este credo. Esta confesión, esta teología que vemos en el credo de los apóstoles, se diferencia también de otros, a ver un poquito, de otras eh, corrientes, de otra fe, de otras teologías. Por ejemplo, del mormonismo, de los adventistas, de los testigos de Jehová. Ellos no creen lo mismo que está en el credo de los apóstoles. Tiene variaciones, ¿verdad? Y al tener variaciones, ya no concuerda con el credo de los apóstoles y ya no pueden ser llamados teología cristiana propiamente, aunque ellos insistan en llamarlo así. Entonces, el credo de los apóstoles a nosotros nos ayuda a poder detectar las enseñanzas erróneas que existieron en la historia de la iglesia hasta hoy en día. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros definir de una manera que todo lo que concuerda con los artículos del credo de los apóstoles es teología cristiana. ¿Ok? Hablando de la teología cristiana, debemos nosotros entender de que la teología en la fe cristiana es tanto unificada como también es diversa. ¿En qué sentido? Es unificada porque los cristianos verdaderos, ¿sí? Aquellos que creen en la enseñanza de la Biblia, concuerdan en enseñanzas centrales, ¿sí? De la Biblia, o sea, que están dentro de la teología cristiana. Por ejemplo, la Trinidad, que vemos nosotros en el credo de los apóstoles. Si ustedes ven en el número 1 dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, hablando de Dios Padre. El tercero dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y también dice el número 13, creo en el Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad. Es una enseñanza esencial que presbiterianos, pentecostales, bautistas, menonitas, creemos. ¿Sí? Es una teología unificada porque hay enseñanzas fundamentales que nos unen, nos unifican, ¿ok? Hay una unidad doctrinal de la iglesia, ¿sí? Que debe ser una meta que todos los cristianos tengan.
En realidad, este es algo ideal. Lo ideal es que todos los cristianos podamos estar unidos en todas las doctrinas, pero vemos que en la práctica esto no es así. Hay enseñanzas fundamentales, como yo les decía, que nos unifican, pero también hay enseñanzas en las cuales no concordamos, que son enseñanzas secundarias o decimos también de segundo orden, ¿sí? Que no son fundamentales, pero que son de segundo orden, que nos diferencian de otras denominaciones, ¿sí? Mencionábamos recién la Trinidad es una enseñanza fundamental. La salvación por gracia es otra enseñanza fundamental del cristianismo, de la teología cristiana, la enseñanza que nos unifica, estoy hablando. La concepción de Cristo milagrosamente por el Espíritu Santo es otra enseñanza fundamental, ¿sí? Eh, a ver, miremos un poquito la resurrección de Cristo, ¿sí? Todos estos vemos nosotros de que la redención, bueno, la santificación del cristiano, todo esto son enseñanzas fundamentales que nos unifican con otras denominaciones. Eh, pero también hay eh, enseñanzas que nos diferencian. A esto le llamamos teologías múltiples. Dentro de la teología cristiana, unificada por enseñanzas fundamentales, también hay enseñanzas que le decía yo de segundo orden que forman parte de teologías múltiples, ¿sí? Mientras se unifica la teología cristiana a grados variantes, también es importante reconocer y aceptar grados de diversidad dentro de ella, ¿sí? Por ejemplo, hay limitaciones humanas que nos llevan a tener otra interpretación. Eh, hay algunas diferencias simplemente porque no podemos representar cada verdad teológica con igual fuerza. Hay también errores y pecados que estas diferencias resultan cuando personas o grupos se extravían en doctrinas, prácticas y sentimientos falsos, ¿verdad? Eh, hay una teología cristiana y hay teologías múltiples también que forman parte de la variedad del cristianismo. Una de las teologías que nos diferencian de otras es la cuestión del bautismo, por ejemplo, ¿sí? O la forma del bautismo. Los hermanos bautistas, ellos sostienen de que el bautismo solamente puede hacerse por inmersión, ¿sí? O sea, zambullir a la persona en el agua y luego sacarla. Los presbiterianos creemos de que en el bautismo deben haber dos elementos fundamentales, que es el agua, ¿sí? Y el bautismo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que el bautismo sea legítimo. Por eso nosotros aceptamos el bautismo por inmersión, que es zambullir, ¿sí? El bautismo por aspersión, ¿sí? Y el bautismo por, se me fue la última palabra, inmersión, aspersión y no recuerdo. Es zambullir, es rociar o es derramar, ¿sí? Eso, nosotros aceptamos esos tres tipos de bautismo con agua, ¿sí? Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque entendemos de que la palabra del Señor no hace no hace una exclusividad en cuanto a lo que es la inmersión nada más. La Biblia habla de bautizar, ir, hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Entonces, son estas doctrinas de segundo orden que nos diferencian de otras congregaciones. Ahora, por un lado decimos entonces que la teología cristiana es unificada, pero también es diversa en cuanto a otras doctrinas. ¿Ok? Entonces, para discernir el error entre estos dos puntos, que es bastante amplio, uno como presbiteriano puede encontrarse con un pentecostal y bueno, puede haber
un debate en cuanto a doctrinas, ¿sí? Puede encontrarse con un menonita, con un bautista y discutir sobre cuestiones del bautismo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer una introspección, ¿sí? Tenemos que ser autocríticos, listos para desechar cualquier creencia falsa que haya entrado en nuestra teología, ¿sí? Y necesitamos estar listos para ayudar a otros creyentes a mejorar su comprensión también. O sea, cuando nosotros entendemos la teología verdadera, debemos entender de que esta comprensión no es para herir a otros hermanos en la discusión, humillarlos, pasarlos por encima, como dicen algunos, sino que es para exponer una creencia nuestra y poder ayudar también a su comprensión de nuestra posición. Muchas veces no vamos nosotros a lograr convencerles con nuestros argumentos. Seguramente él ya está muy convencido de su posición o de su interpretación bíblica y nosotros también. Entonces, es nada más exponer nuestra posición, si él quiere recibirlo o no, ya es otra cosa, pero nunca nos debe llevar a humillar a otros, a burlarnos de otros, ¿sí? Digo bien, a burlarnos de otros o a ser soberbios, ¿entienden? Entonces, entender que la teología es unificada en cuestiones fundamentales, la teología cristiana es unificada en cuestiones fundamentales, pero también es diversa en otras enseñanzas. eh, Eso también nos da a nosotros la capacidad para ser comprensivos, para ser pacientes, para ser tolerantes y para vivir en comunidad a pesar de la diversidad. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a ver nosotros un poco cuestiones de tradición, porque la tradición en la teología cristiana es importante también. Ojo, no estamos hablando nosotros de tradicionalismo o tradicionalista, que son aquellas personas que prácticamente adoran la tradición de la iglesia, ¿sí? No vamos a caer en ese error, ¿sí? O algunos que son tradicionalistas también dicen que la tradición es infalible, igual que las escrituras, dicen. No, nosotros como cristianos presbiterianos entendemos de que no hay nada que se pueda equiparar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, es clara, es nuestra única norma de fe y de conducta, la sola escritura. Ni la tradición, ni los hombres, ni ningún líder religioso muy elocuente puede equipararse a lo que es la palabra del Señor. Pero sí, las tradiciones son importantes para darnos un mejor entendimiento de la teología cristiana. Cuando nosotros agarramos nuestras Biblias y comenzamos a leer para formar nuestra teología, debemos entender de que nosotros no estamos descubriendo la pólvora, ¿sí? Debemos entender de que la iglesia de Cristo, hermanos, muy entregado a la palabra del Señor, inclusive sufriendo persecución a causa de su fe, inclusive teniendo más tiempo que nosotros para estudiar la palabra del Señor, digo otros, ¿verdad? Ellos ya desarrollaron la teología cristiana. Entonces nosotros cuando nos acercamos al estudio de la teología debemos tener en cuenta lo que ellos ya desarrollaron de la palabra del Señor, de la teología cristiana, y tratar de digerir todo eso, entender la palabra del Señor y también de esa manera aplicar a nuestro contexto personal o social también, o eclesial, ¿verdad? Hablando más específicamente. Entonces, las tradiciones se hacen importantes desde ese punto de vista. Repito, no de que sea igual o más importante que la palabra del Señor, no. Son un apoyo para que hoy nosotros, cuando leamos la palabra del Señor y entendamos y empezamos a construir nuestra teología, podamos ver nosotros si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto también, al comparar nuestra comprensión con hermanos que ya en tiempos atrás, en siglos atrás,
en épocas atrás ya desarrollaron, ¿sí? Yo hoy se ven muchos cristianos que toman sus Biblias y hacen buenos estudios, pero ellos desechan la tradición, ellos desechan lo que otros hermanos en la fe de otras épocas desarrollaron como teología cristiana. Eh, yo no voy a juzgar sus intenciones, pero muchas veces cuando hacemos eso, probablemente hay un componente de soberbia, ¿sí? Al rechazar el trabajo y también la herencia de otros hermanos en la fe de otros tiempos antiguos. Entonces, debemos nosotros entender de que en las tradiciones nosotros encontramos también apoyo para construir nuestra teología, ¿sí? Las tradiciones correctas, las tradiciones teológicas correctas apuntan a la Biblia, ¿sí? No estoy hablando de todas, hay tradiciones que se desviaron completamente de la Biblia. Esas deben ser desechadas completamente. Pero hay otras que sí. La iglesia primitiva nos ha dejado una gran herencia. La iglesia de los padres apostólicos nos ha dejado una gran herencia. Los misioneros, los grandes hermanos, los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, nos dejaron grandes herencias teológicas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Una doctrina o práctica o patetismo. Cuando hablamos de patetismo, estamos hablando de cuestiones emocionales, sentimentales, ¿sí? Entonces, una enseñanza o práctica o un sentimiento relativamente antiguo que perduró en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, puede llamarse una tradición teológica, ¿sí? Entonces nosotros definimos tradición teológica de la siguiente manera. Es una doctrina, práctica o sentimiento teológico relativamente antiguo que distingue una rama de la iglesia de la otra. Solamente las creencias que han disfrutado de años de aceptación de la iglesia califican debidamente como tradiciones. Aquellos que no han perdurado a través de los años en la iglesia significa que fueron herejías, que fueron rechazadas, fueron, digamos, sí, desechadas de la iglesia. El credo de los apóstoles que vimos recién es resultado de esa necesidad. A través de la historia de la iglesia, las doctrinas de la iglesia cristiana verdadera fueron atacadas por muchas herejías. El credo de los apóstoles también fue una herramienta cuando la escritura no era accesible al, a la persona común, al campesino. El credo de los apóstoles fue una herramienta para contrarrestar esas herejías también. La tradición teológica nos habla también de esos ataques y de ese contraataque que tuvo que hacer la iglesia para defender la verdadera doctrina cristiana. ¿Ok? Bueno, dentro de las tradiciones cristianas podemos ver tres tendencias que yo quiero que nosotros podamos entender. La clase pasada estuvimos hablando sobre que la verdadera o que la teología correcta, la teología cristiana correcta, debe tener un equilibrio entre lo que es la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Si quieren entender mejor, por favor, vean la grabación anterior. Explico brevemente. La ortodoxia tiene que ver con una creencia correcta, ¿sí? O con un pensamiento correcto. O sea, la teología cristiana verdadera nos lleva a creer correctamente, a tener un pensamiento correcto acerca de Dios, acerca de la fe. También habla de la ortopraxis. La teología cristiana verdadera nos lleva no solamente a pensar o a creer correctamente, sino también a vivir correctamente, en el sentido de lo que hago, mi conducta debe ser correcta.
¿ok? Y también hablamos de la ortopatía, que tiene que ver con los sentimientos. O sea, la teología cristiana verdadera debe llevarme a pensar, a creer correctamente y pensar correctamente, a vivir correctamente en cuestiones de conducta y a sentir correctamente. La teología entonces cristiana nos lleva a todas las áreas del ser, afecta a todas las áreas del ser. También en las tradiciones teológicas se ven esta tendencia, ¿sí? En las tradiciones teológicas vemos nosotros de que hay denominaciones que dan mucho énfasis a la doctrina, o sea, a la ortodoxia, a pensar, a creer correctamente. Se enfocan más en lo que es la teoría, ¿sí? Dan mucho énfasis a la doctrina. Esto hablábamos nosotros en la clase anterior, que nos puede llevar a lo que es el elitismo en la iglesia cristiana. Pensar que la teología es solamente para personas de mucha educación, de formación universitaria, etcétera. ¿Sí? Nos darle un énfasis solamente a la doctrina, a la ortodoxia, nos puede llevar al error de desechar lo que son una práctica correcta, una vida correcta y también un sentimiento correcto. Por eso hablamos nosotros de un equilibrio. También están denominaciones que enfatizan en la práctica, ¿sí? Esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto tenemos que hacer como iglesia. Muchos de estas denominaciones caen en el error del activismo. Se llenan de actividades, ¿sí? De cosas que tienen que hacer para agradar a Dios y eso les puede llevar a lo que es el legalismo también. Lleva también al error de creer de que por medio de nuestras obras podemos obtener el favor de Dios o podemos estar bien con Dios, ¿sí? Que también es un error. Ahora, no podemos descartar también las obras de misericordia, las misiones, las obras que podemos hacer en el nombre del Señor. Está también un tercer grupo de denominaciones que son los que eh, le dan más énfasis al patetismo, ¿sí? El patetismo. ¿Qué significa el patetismo? Tiene que ver mucho con las emociones, ¿sí? Estas denominaciones dan mucho énfasis en esto. Tengo que sentir, tengo que ser, el culto debe ser muy emocional, debe ser mucha euforia. A veces hay denominaciones que caen con una especie de convulsión en el suelo, tienen tanta fervorosidad, tanta euforia, que eso le lleva a inclusive tener en los cultos una especie de trance, de momento de inconsciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos de que cada énfasis, ir al extremo de esto sin un equilibrio, no es una teología correcta, ¿sí? Para que haya una teología correcta debemos nosotros conocer la doctrina, tener la ortodoxia, ¿sí? Creer correctamente, pero también debemos nosotros vivir correctamente, debemos llevar eso a la práctica y eso nos debe llevar también a sentir correctamente. Ahora, no podemos descartar nosotros los sentimientos para darle mayor énfasis a la doctrina o a la ortodoxia, ¿no? Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. O sea, ¿qué significa? Si yo solamente tengo conocimiento teológico, pero eso no llevo a la práctica, entonces ¿de qué me vale mi conocimiento teológico? Si ese conocimiento teológico no me lleva a tener sentimientos correctos, entonces mi ortodoxia no está correcta. Tiene que haber un equilibrio entre los tres. Creer correctamente, obrar correctamente y sentir correctamente. Cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de teología cristiana. La teología cristiana nos lleva a eso. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a ver entonces bueno, hay diferentes tendencias entonces en lo que es la teología cristiana. Ahora, entendemos nosotros de que estas tendencias llevadas al extremo son perjudiciales, pero llevadas a un equilibrio son muy buenas. Hacen de una iglesia sana, una iglesia que pueda eh, tener una creencia correcta, que pueda tener un obrar correcto y también pueda llevar a sus miembros a sentir correctamente. No solamente en la comunidad, sino también de manera personal, como decíamos recién. ¿Por qué son importantes las tradiciones teológicas? Nosotros debemos conocer estas tendencias porque nos van a ayudar a nosotros a poner un equilibrio en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, soy una persona que comencé el cristianismo en la iglesia metodista, ¿sí? Tuve mi paso por iglesias que eran pentecostales hasta llegar a lo que es el presbiterianismo. Entonces, es como que en, en mi caminar cristiano he pasado por diferentes tendencias, ¿sí? Es bueno que nosotros estemos conscientes de estas tendencias para poder detectar en mí personalmente sobre cuál me inclino más, ¿sí? Conozco jóvenes que dicen, pastor, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Esto tenemos que hacer, esto tenemos que salir, esto tenemos que hacer. Esperen un poquito. Hay que poner un freno, hay que poner un equilibrio en la vida. Hay personas que dicen, pastor, yo no siento más. Me voy a la iglesia, pero no siento que me toca el mensaje, no siento que me toca esto, aquello. Ya no me gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Y hay personas que dicen, pastor, estas cosas son importantes hacer en la iglesia. ¿Por qué usted enseña esto y no enseña lo otro? ¿Y por qué los hermanos están tristes porque no conocen los atributos de Dios? Bueno, nosotros debemos entender en qué posición estamos nosotros. Esto debe llevarles, mis hermanos, a poder hacer nuevamente una introspección. ¿Cuál es la tendencia en su vida? Usted es una persona que basa su teología solamente en los sentimientos, en lo que usted siente o deja de sentir, o su teología tiende más a lo que usted hace y deja de hacer y tiene que hacer para agradar al Señor y tiene que hacer para sobresalir en la iglesia, etcétera, etcétera. O tiene que ver con lo que usted cree, todo el mundo tiene que creer, por poner un ejemplo. Entonces, si usted puede detectar qué tendencia hay en su vida, le va a ayudar a usted a poder tener un equilibrio. Usted va a decir, no, ojo, tengo que conocer a Dios, tengo que conocer su enseñanza, cuál es su verdad, y esto debe llevarme a tener una práctica correcta. Yo no puedo basarme solamente en mis obras, no, yo tengo que creer, saber lo que Dios pide de mí y de esa manera vivir para que de esa manera yo también pueda tener sentimientos y emociones correctas. ¿Ok? Muy importante lo que hoy estamos hablando. La tradición de la teología reformada, y este es un punto en el que voy a ir terminando la clase de hoy. La teología reformada ha enfatizado la ortodoxia, ¿se acuerdan? La creencia correcta, con un énfasis secundario en la ortopraxis. La teología reformada es una teología que se basa mucho en la teoría, en la doctrina, en la ortodoxia, ¿sí? En el creer, en el conocimiento, en el pensamiento correcto, ¿sí? La teología reformada, muchos reformadores creen de que si uno piensa correctamente, va a obrar correctamente y va a sentir correctamente. No se pueden poner, o sea, ese es el orden, esa es la prioridad, ¿verdad? Creer correctamente o tener una doctrina correcta lleva a un obrar correcto y lleva a un sentimiento correcto. No podemos decir nosotros de que eso está mal, no, para nada. No está mal pensar así, pero también no debemos nosotros ponerle eh, preeminencia o superioridad a solamente creer correctamente y luego poner
como algo secundario lo demás, porque como decíamos nosotros debe haber un equilibrio, ¿sí? Muchas veces sentir correctamente nos puede llevar también a pensar correctamente, ¿sí? Eso vemos en los salmos de David, él hablando a su alma, ¿sí? Vemos nosotros también de que tener una conducta correcta nos puede llevar también a tener un pensamiento correcto. O sea, yo lo que quiero, mis hermanos, es decirles de que tiene que haber un equilibrio entre los dos. ¿Ok? La teología reformada hablaba mucho sobre la ortodoxia, pero no descartaba tampoco la ortopraxis, ¿sí? O sea, la vida correcta. La teología reformada tiene distintivos que son muy, muy importantes conocer. A estos distintivos se les llamó las cinco solas o las solas de la reforma. Habla de, ¿por qué dice solas? Eh, Significa única o solamente, ¿sí? Sola escritura, o sea, únicamente o solamente la escritura, ¿sí? Solamente, solo Cristo, como únicamente Cristo, o sea, trataba de darle una, eh, trataba de diferenciarse de otras corrientes teológicas. ¿A qué nos referimos? Las cinco solas hablan primeramente, y vemos nosotros en nuestra pantalla, de que la sola escritura, por ejemplo, es la doctrina que afirma que la Biblia es la única regla infalible de la fe y la vida, o sea, la única norma de fe y conducta. La Biblia, la sola escritura, nos dice de que la Biblia es la única que nos dice a nosotros qué es lo que debemos creer y cómo debemos vivir. ¿Ok? Esto es importante decir de que contrasta con la creencia católico-romana, de que la iglesia misma posee una tradición infalible. ¿Sí? Para la iglesia católico-romana, la Biblia es infalible, pero también la tradición de la iglesia es infalible. Nadie puede discutir ni a la Biblia, ni nadie puede discutir a la tradición de la iglesia. Y generalmente la tradición está construida por humanos, en este caso, por los papas, por los cardenales, por los sacerdotes. Entonces, están equiparando a la Biblia con cuestiones humanas. Y ese es un error fundamental que les lleva, como no hay una ortodoxia correcta, les lleva a un obrar incorrecto. Y eso también les lleva a un sentir incorrecto también. ¿Sí? Pero en la teología reformada nosotros vemos de que la sola escritura, ¿sí? Solamente la escritura es infalible. Solamente la Biblia es palabra de Dios y nada se equipara, solamente la Biblia. ¿Ok? Eso llamamos sola escritura. La teología reformada también habla y declara solo Cristo o solus Christus también dicen algunos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, en contraste con los que acuden hacia los santos o a la Virgen María para mediación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo esta declaración hace que la teología reformada cristiana se diferencie de cualquier otra tradición y de cualquier otra teología? Al decir solo Cristo, está descartando a todos aquellos que se pueden presentar como mediadores, incluyendo al Papa mismo. ¿Sí? Cristo es el único Salvador, el único a quienes los pecadores pueden acudir para recibir el perdón del pecado y así escapar a la ira de Dios. Algunos católicos creen que nosotros como, como latinos tenemos como mucha referencia a nuestra madre, una persona muy importante, que si no conseguimos algo con nuestro papá, podemos ir junto a nuestra mamá para que nuestra mamá hable o haga una intermediación
entre nosotros y papá para obtener el favor de nuestro padre, nuestro papá terrenal estoy hablando, ¿sí? Esa es la costumbre que tenemos. Muchos católicos creen que para obtener los favores de Cristo y de Dios el Padre, podemos ir a través de la Madre de Cristo, para que ella pueda intermediar, para que Dios no nos diga que no, para que Dios nos diga que solamente sí, ¿verdad? Entonces, esa es una creencia equivocada, no está en la Biblia no enseña esto. Por eso es que la teología cristiana habla de solo Cristo es el mediador, solamente a través de Él obtenemos nosotros la salvación, la vida eterna, el favor de Dios, la reconciliación con Dios. Fuera de Él no hay ni santos, ni María, ni nada más que nos pueda dar su favor. ¿Ok? También la teología reformada cristiana habla sobre la sola gratia o la sola gracia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La sola gracia describe la manera en que Dios nos concede las bendiciones de la salvación. ¿Sí? Dios le concede la gracia de toda la eternidad a su pueblo escogido. Nos justifica libremente en la base de los méritos de Cristo y gentilmente nos acredita ese mérito a nuestra cuenta. La sola gracia afirma que no tenemos ningún mérito personal que contribuya a nuestra salvación. El proceso entero de la salvación, de la elección eterna, a la glorificación eterna, se basa solamente en la gracia de Dios. Hay un pastor que dice, lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación fue nuestro pecado. O sea, nada, ¿verdad? Porque todo fue por pura gracia de Dios. Fue por decisión propiamente de Dios. No lo merecíamos, para nada. Al contrario, merecíamos completamente el castigo de Dios, la separación eterna de Dios. Pero Él en su gracia nos eligió. Es solamente una decisión de Dios y nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Pero gloria a Dios porque nos eligió para su salvación. De eso trata la sola gracia. Y la última sola de la reforma habla de soli deo gloria, o sea, significa gloria a Dios solamente. Esta es la doctrina de que toda la creación y los hechos dentro de la creación deben ser y han sido diseñadas con el fin de traerle gloria a Dios solamente. Los reformadores usaron esta consigna porque se opusieron a todas las doctrinas que atribuyesen en modo alguno mérito a los seres humanos. Y por consiguiente, al atribuir los méritos a los seres humanos, disminuyen el honor que justamente pertenece solamente a Dios. Entonces, todo es por Él, para Él y en Él. Todo es para su gloria. Eso nos dice el libro de Romanos. Así que mis hermanos, Sólido Gloria nos habla de que toda nuestra vida, pensamiento, conducta, sentimientos, todos los aspectos de nuestro ser, de nuestra familia, de lo que hacemos y dejamos de hacer, todo debe ser para gloria de nuestro Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de teología reformada, también hablamos de una unidad entre las escrituras. ¿Qué significa eso? De que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una unidad entre ellos dos. No hay una separación, no hay una teología en el Antiguo y otra teología en el Nuevo Testamento. No hay un Dios enojado, airado, vengativo en el Antiguo Testamento y un Dios lleno de gracia, amor y bondad en el Nuevo Testamento. No hay, mis hermanos, separación. De hecho, la Biblia nos enseña de que Dios es un Dios inmutable, que no cambia en su esencia ni tampoco en sus planes. Entonces, la teología reformada ve al Antiguo y al Nuevo Testamento como uno solo, mostrando al mismo Dios. Su gracia es igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La salvación es igual, también es por fe en el Antiguo Testamento y es por fe en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es igual, no cambia. Así que cuando hablamos de teología reformada, estamos hablando de justamente eso que es muy importante.
Cuando hablamos de teología reformada, también hablamos de la doctrina de Dios. Y este tiene un énfasis distintivo, ¿sí? La teología de la Reforma le ha dado una atención bastante equilibrada, tanto a la trascendencia como a la inmanencia de Dios. Voy a explicar estos dos términos. La trascendencia de Dios nos habla de un Dios supremamente elevado, ¿sí? Un Dios que es supremo, es infinito, es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Al ver nosotros la trascendencia de Dios, nos damos cuenta de que en ninguna manera puede ser comparado con el hombre. Dios es trascendente, pero no se queda en la trascendencia. Para la teología reformada hay un equilibrio entre su trascendencia y su inmanencia. La inmanencia es el Dios, o sea, es Dios siendo cercano al hombre, siendo cercano a la historia del hombre, siendo un Dios lleno de amor, bondad, ternura y paciencia. O sea, la teología reformada ve a Dios como trascendental, pero también ve a Dios como inmanente al ser humano. Significa que a pesar de ser trascendental, eterno, infinito, omnipotente, también es un Dios amoroso, que está interesado en la vida de sus hijos, que está interesado también en demostrarle su amor, su bondad, su ternura, su compasión. ¿Entienden? Entonces hay un equilibrio entre estos dos. Ojo, ir a los extremos de estos dos también nos va a traer a nosotros una inestabilidad en nuestra teología. ¿Por qué? Porque al ver a Dios como un Dios trascendental, vamos a verle a un Dios lejano, a un Dios que no quiere nada, no tiene nada que ver con nosotros, con el ser humano, un Dios que nos ha dejado a nuestra suerte en este mundo, ¿verdad? Pero también ir al extremo de la inmanencia de Dios nos va a dejar en el error o sea, nos va a hacer caer en el error de que Dios es muy pequeño, que es demasiado humano. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia. Y eso nos propone la teología reformada. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué es importante tener una buena teología. La teología reformada hablaba sobre el mandato cultural. ¿Qué significa eso? De que la teología propiamente no debe ser algo de el pecho para adentro, no debe ser algo del pecho para adentro, sino que la teología reformada, la teología cristiana, debe afectar todas las áreas del ser humano. El mandato del Evangelio que Cristo dio a su iglesia se diseñó para redimir al pueblo de Dios del pecado, de manera que se pueda cumplir este mandato cultural. Cada dimensión de la vida debe traerse bajo el señorío de Cristo. Toda la vida es religiosa, gobernada por la religión verdadera o la falsa. Yo, de acuerdo a lo que creo, vivo, hablo, hago las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla el mandato cultural? La Biblia dice, Cristo mismo dijo que debemos ser la sal del mundo, que debemos ser la luz del mundo. Una luz no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todo alrededor. Nosotros, al desarrollar esa teología correcta en nuestra vida, esa teología nos debe llevar a nosotros a iluminar a otros, a llevar a otros a Cristo, el mandato del Evangelio. El que es comerciante debe llevar la luz alrededor suyo. El que es un carpintero debe hacer su trabajo como para el Señor. Su trabajo debe hablar de su fe. El que es contador, el que es médico,
el que es pastor, el que es misionero. Este mandato no es solamente para aquellos líderes religiosos, para aquellos que se dedican a trabajos de iglesia, ¿no? Este mandato es para todos los cristianos en donde ellos se desenvuelvan. La teología cristiana verdadera y correcta nos lleva a vivir de manera correcta y a iluminar el lugar donde estamos con la luz de Cristo, para mostrar a otros la luz de Cristo, para llevar a otros a la luz de Cristo, para mostrar a otros su pecado, para sufrir por Cristo y si es necesario morir por Cristo también. Mis hermanos queridos, de eso se trata la teología cristiana. No puede quedarse en un concepto, en un pensamiento o en una filosofía, o en un concepto filosófico, mejor dicho. Debe afectar toda la vida del cristiano, así como lo hizo con como veíamos nosotros en la teología reformada, ¿sí? Vemos también nosotros en los grandes exponentes de la fe cristiana. Esto debe, mis hermanos, llevarnos a vivir la verdadera fe de Cristo. De eso se trata la teología para cada uno de nosotros y también en lo que es la cuestión del mandato cultural, que es, en otras palabras, compartir el Evangelio de Dios. Amén. Así que hasta aquí, mis hermanos, la lección de hoy.